siendo renacidos por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. En esta convicción nos aferramos. Por eso, día tras día nos encontramos buscando ser reavivados por la palabra del Señor. Hoy meditamos sobre el capítulo 20 del libro de Lucas, pero lo hacemos con un espíritu de oración. Padre nuestro que estás en los cielos, te necesitamos a nuestro lado para entender tu palabra y a nuestro lado para vivir tu mensaje. Gracias. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. En el capítulo 20 de Lucas encontramos 5 grandes temas. El primer tema es la autoridad de Cristo puesta en duda. Un día, mientras él enseñaba al pueblo en el templo y les predicaba el Evangelio, se le acercaron los jefes de los sacerdotes y los maestros de la ley junto con los ancianos y le dijeron: dinos, ¿con qué autoridad haces esto? ¿Y quién te dio esa autoridad? Yo también voy a hacerles una pregunta, dijo Jesús. Díganme, ¿el bautismo de Juan procedía del cielo o de la tierra? Ellos pues discutieron entre sí: si respondemos del cielo nos dirá por qué no le creyeron, y si decimos de la tierra todo el pueblo nos apedreará, porque están convencidos de que Juan era un profeta. Así que le respondieron, mintiendo: no sabemos de dónde era. Y Jesús les respondió la verdad: pues yo tampoco les voy a decir con qué autoridad hago esto. Ellos sabían, pero dijeron que no sabían. Jesús sabía, pero dijo: no se los voy a decir con qué autoridad hago esto. Desde el versículo 9 en adelante nos encontramos con la parábola de los labradores malvados. Pasó a contar Jesús esta parábola. Un hombre plantó un viñedo, se lo arrendó a unos labradores, se fue de viaje por largo tiempo y llegada la cosecha mandó un siervo a los labradores para que le dieran parte de la cosecha, pero los labradores lo golpearon, lo despidieron con las manos vacías. Entonces envió otro siervo y hicieron lo mismo, y envió un tercero y lo hirieron y lo expulsaron. Hasta que el dueño pensó, versículo 13, ¿qué voy a hacer? Voy a enviar a mi hijo amado, seguro que lo respetarán. Pero cuando vieron los labradores, trataron el asunto: este es el heredero, matémoslo y la herencia será nuestra. Así que lo arrojaron afuera del viñedo y lo mataron. ¿Qué les hará el dueño? ¿Volverá y acabará con estos labradores? ¿Dará el viñedo a otros? Al oír esto la gente exclamó: Dios no lo quiera. Y mirándolo fijamente Jesús le dijo: entonces, ¿qué significa esto que está escrito? La piedra que desecharon los constructores ha llegado a ser la piedra angular, y todo el que caiga sobre esta piedra quedará despedazado, y si ella cae sobre alguien, lo hará polvo. Ustedes tuvieron a Cristo en la mano, lo echaron, lo tiraron, lo mataron. Pretendieron quedarse con su herencia, pero perdieron todo. La piedra que desecharon los constructores llegó a ser la piedra principal del edificio. Los maestros de la ley y los jefes de los sacerdotes, cayendo en cuenta que la parábola iba dirigida contra ellos, buscaron la manera de echarle mano en aquel mismo momento, pero tenían miedo del pueblo. Tercer gran tema en este capítulo: el pago de impuestos. Para acecharlo enviaron espías que fingían ser gente honorable. Pensaban atrapar a Jesús en algo que él dijera y así poder entregarlo a la jurisdicción del gobernador. Maestro, dijeron los espías, sabemos que lo que dices y enseñas es correcto. No juzgas por apariencias, sino que de verdad enseñas el camino de Dios. Tenemos una pregunta. ¿Nos está permitido pagar impuestos al César o no? Pero Jesús, dándose cuenta de sus malas intenciones, replicó:
Muéstreme una moneda romana. ¿De quién son esta imagen y esta inscripción? Del César, contestaron. Entonces, denle al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. No pudieron atraparlo en lo que decía en público, así que admirados de su respuesta, se callaron. No hay problema en pagar impuestos, al contrario, un buen creyente tiene que ser un buen ciudadano. Es cierto que no siempre usan bien los impuestos, pero cada uno dará cuenta a Dios de lo que ha hecho bien y de lo que ha hecho mal. Así que, como buenos ciudadanos, tenemos que pagar los impuestos como corresponden, al mismo tiempo que le damos a Dios lo que es de Dios. Cuarto tema presente en este capítulo, la resurrección y el matrimonio. Los saduceos que no creían en la resurrección se acercaron para hacerle este planteo. Moisés nos enseñó en sus escritos que si un hombre muere y deja a la viuda sin hijos, el hermano de este hombre tiene que casarse con la viuda para que su hermano tenga descendencia, para resguardar la herencia de la familia. Pues bien, había 7 hermanos, el primero se casó, murió sin dejar hijos, así que la viuda se casó con el segundo, y así sucesivamente hasta que finalmente también murió la mujer. Ahora, en la resurrección, ¿de cuál será esposa esta mujer, ya que los 7 la tuvieron? La gente de este mundo se casa y se da en casamiento, contestó Jesús, pero en cuanto a lo que sean dignos de tomar parte en el mundo venidero por la resurrección, esos no se casarán, ni serán dados en casamiento, ni tampoco podrán morir, pues serán como los ángeles. Son hijos de Dios, porque toman parte en la resurrección. Pero que los muertos resucitan, lo dio a entender Moisés mismo en el pasaje sobre la zarza, pues llama al Señor el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Él no es Dios de muertos, sino Dios de vivos. En efecto, para Él todos ellos viven. Así que dice, la pregunta está errada, el planteo está errado. Primero porque en la resurrección serán como ángeles. Y segundo porque Dios no es un Dios de muertos, Dios es un Dios de vivos. Algunos de los maestros de la ley le respondieron, bien dicho, maestro, y ya no se atrevieron a hacerle más preguntas, porque el Señor va a levantar de la muerte a los que duermen en Él, y va a levantar a los otros. A unos los resucitará para vida eterna y a otros para destrucción y condenación definitiva. Y el último tema presente en este capítulo, ¿de quién es hijo el Cristo? ¿Es hijo de David? Cuando David mismo declara en el libro de los Salmos, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Y el problema se da porque David aparece como ascendiente de Jesús, pero también aparece como descendiente de Jesús. Es que Jesús vino después de David, por eso es linaje de David, descendencia de David, pero Jesús como Dios existía antes de David. Por eso el Apocalipsis dice que Él es raíz y rama. David viene después, pero también viene antes. Del Dios viene después. Y del Jesús hecho hombre, del Dios encarnado en la naturaleza humana, David vino antes porque Jesús fue su descendiente. Y ese es el último tema presentado en este capítulo que nos recuerda la divinidad y la humanidad de Jesús y que también nos dice, cuídense de los maestros, último versículo, de la ley, les gusta pasearse con ropas ostentosas, le encanta que los saluden en las plazas, ocupar el primer puesto en las sinagogas y los lugares de honor en los banquetes. Cuídense de la apariencia, de los que viven solo para impresionar, recibirán su recompensa. En el fondo, el capítulo nos desafía a vivir un cristianismo auténtico, a ser lo que tenemos que ser y que mostremos lo que somos, un verdadero hijo de Dios. Y para esto, ¿quién es suficiente? No podemos solos, nadie puede solo
pero podemos con Él. Por eso, ahora en la oración, pidámosle a Dios que nos ayude a vivir como verdaderos hijos suyos. Señor, gracias por el mensaje desafiante de tu palabra. Gracias porque nos has llamado para ser tus hijos. Ayúdanos a vivir como tus hijos, a ser fieles, a amarte, obedecerte, respetarte y seguir tu voluntad en todo. Bendice a todos los que nos escuchan, los que nos ven, a todos los que les llega este mensaje. Te lo pido y te lo agradezco en el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias por su compañía en este día. Nos vemos mañana para seguir siendo reavivados por la palabra del Señor.